Zenitsu despertó en silencio. Era un silencio pesado, inquietante, vacío de los sonidos familiares de la vida. Se habían ido los pájaros cantando, las hojas susurrando, el zumbido distante de la actividad humana. Se sentó, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Y fue entonces cuando la desolación realmente lo golpeó. Los edificios, que alguna vez fueron símbolos imponentes de los logros humanos, ahora eran esqueletos desmoronándose contra el cielo implacable. Autos, oxidados y cubiertos de enredaderas, cubrían las calles como juguetes olvidados. Una gruesa capa de polvo cubría todo, un testimonio del cataclismo que había caído sobre el mundo. ¿Dónde estaban las multitudes bulliciosas, las risas de los niños, el ritmo reconfortante de la vida diaria? Un nudo frío de miedo se apretó en el estómago de Zenitsu. Gritó con la voz temblorosa: ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Pero solo el eco hueco de su propia voz respondió. Estaba solo. Impulsado por una esperanza desesperada de encontrar otra alma viviente, Zenitsu avanzaba con pasos cautelosos. Cada crujido bajo sus pies resonaba en el silencio sepulcral de la ciudad desierta. Zenitsu navegó con cautela por las calles llenas de escombros. Los edificios, una vez llenos de vida, ahora eran meras sombras de su antigua gloria, con ventanas rotas y puertas colgando de sus bisagras. El silencio era enervante, roto solo por el gemido ocasional del viento silbando a través de las ventanas rotas. Cada ráfaga de viento parecía llevar consigo los susurros de los fantasmas del pasado. El aire mismo se sentía pesado, espeso con un temor invisible. La atmósfera era opresiva, como si la ciudad misma estuviera reteniendo el aliento, esperando que algo terrible sucediera. Dobló una esquina y se encontró cara a cara con una visión que le envió una sacudida de terror primario. Su corazón latía con fuerza en su pecho, mientras sus ojos se fijaban en la figura delante de él. Una figura estaba parada en medio de la calle, de espaldas a él. La silueta era inquietante, inmóvil como una estatua, pero emanando una sensación de peligro inminente. Tenía forma humana, pero sus movimientos eran espasmódicos y antinaturales. Cada paso que daba parecía una lucha contra su propia existencia, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Su ropa estaba rasgada y sucia, revelando parches de carne podrida. El hedor de la descomposición llenaba el aire, haciendo que Zenitsu luchara por no vomitar. Como si lo sintiera, la figura se giró lentamente. Cada movimiento era deliberado, como si estuviera disfrutando del miedo que causaba. Su rostro era una grotesca burla de la humanidad, sus ojos vacíos y de un blanco lechoso, su mandíbula colgando floja, revelando filas de dientes descoloridos. La visión era suficiente para congelar la sangre en las venas de cualquiera. Un gruñido bajo retumbó en su garganta, enviando escalofríos por la espalda de Zenitsu. El sonido era una mezcla de dolor y rabia, una advertencia de la amenaza que representaba. Este no era un humano ordinario. Era una abominación, una criatura que no debería existir en el mundo de los vivos. Esto era algo mucho más siniestro, algo que lo llenó de un terror instintivo y profundo. Zenitsu sabía que debía actuar rápido, pero el miedo lo mantenía paralizado, atrapado en un momento de puro horror. Zenitsu tropezó hacia atrás, su respiración se volvió errática y sus ojos se abrieron de par en par. El bosque oscuro y denso parecía cerrarse a su alrededor, cada sombra una amenaza potencial. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, podía sentir cada latido como un tambor resonando en sus oídos. El miedo era palpable, casi tangible, y cada fibra de su ser le gritaba que huyera. La criatura, sintiendo su miedo, se abalanzó sobre él, con los brazos extendidos y sus gemidos cada vez más fuertes. Sus ojos vacíos y su boca abierta en un grito silencioso eran la encarnación de la pesadilla. El miedo amenazaba con paralizarlo, pero entonces una chispa de desafío se encendió dentro de él. Recordó su entrenamiento, las largas horas de práctica y el dolor que había soportado para llegar hasta aquí. Era un cazador de demonios, entrenado para enfrentar el miedo y luchar contra lo imposible. No caería sin luchar. Su maestro le había enseñado que el verdadero coraje no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. Desenvainó su katana, su peso familiar una fuente de consuelo frente al horror inimaginable.
El metal frío en sus manos le recordó su propósito y su deber. La criatura estuvo sobre él en un instante. Su aliento fétido lo envolvió. Podía sentir la putrefacción y la muerte en cada exhalación, un recordatorio de lo que estaba en juego. Cerró los ojos, bloqueando la horrible visión, y se concentró en la energía vibrante dentro de él. La calma interior era su única defensa contra el caos exterior. Respiración del trueno, primera forma, trueno y relámpago. Rugió, desatando un destello cegador de relámpago y un rugido ensordecedor de trueno que desgarró el silencio. La energía eléctrica recorrió su cuerpo, amplificando su fuerza y velocidad. Cuando el polvo se asentó, la criatura yacía en el suelo, su cuerpo partido en dos. La batalla había terminado, pero el eco de su grito aún resonaba en el aire. El olor a carne quemada llenaba el aire, un testimonio del poder puro de su ataque. Lo había hecho. Había matado al monstruo, pero la victoria tenía un sabor amargo, sabiendo que más horrores aguardaban. Pero mientras miraba el paisaje urbano desolado, sabía que esto era solo el comienzo. La ciudad, una vez vibrante y llena de vida, ahora era un recordatorio sombrío de la batalla que aún quedaba por librar. Zenitsu se preparó para lo que vendría, sabiendo que cada paso lo acercaba más a su destino. Sección 4. El peso aplastante del silencio. Los días se convirtieron en semanas, y el peso de su soledad presionó a Zenitsu. Se mudó de un edificio abandonado a otro, buscando restos de comida y agua limpia, siempre alerta a los gemidos reveladores de los no muertos. El silencio era su compañero constante, una pesada manta que sofocaba cualquier intento de optimismo. Intentó aferrarse a los recuerdos de sus amigos, de la determinación inquebrantable de Tanjiro, la fuerza tranquila de Nezuko, la energía bulliciosa de Inosuke. Pero los recuerdos se estaban desvaneciendo, volviéndose tan distantes e irreales como un sueño. Era él el último del cuerpo de cazadores de demonios, el último humano vivo en este mundo desolado. La idea era insoportable, anhelaba el sonido de otra voz, la seguridad de otra presencia humana. Empezó a hablar solo para escuchar algo más que el eco de sus propios pensamientos en el vacío resonante. Se aferró a la esperanza de que en algún lugar, de alguna manera, hubiera otros sobrevivientes. Sección 5. Un destello de esperanza en rostros vacíos. Un día, mientras buscaba provisiones en un supermercado en ruinas, Zenitsu lo escuchó. Un sonido que lo detuvo en seco y le envió una oleada de adrenalina. El supermercado estaba en un estado deplorable, con estantes vacíos y escombros por todas partes. Cada paso que daba resonaba en el silencio, amplificando su soledad y desesperación. Era el sonido de voces humanas. No podía creerlo al principio, pensando que tal vez su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero no. Allí estaban, inconfundibles, las voces de otros seres humanos. Agarró su katana, con el corazón latiéndole con fuerza, sus sentidos en alerta máxima. La katana era su única protección en este mundo caótico, y la empuñaba con una mezcla de miedo y determinación. ¿Eran sobrevivientes o carroñeros que se habían convertido en los mismos monstruos que temía? La incertidumbre lo carcomía, pero la necesidad de compañía era más fuerte que el miedo. Se dirigió cautelosamente hacia el sonido, con todos sus sentidos al límite. Cada paso era medido, cada movimiento calculado. No podía permitirse un error. Miró a la vuelta de la esquina, y allí, acurrucadas alrededor de una fogata improvisada, había 4 figuras. La luz del fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes, creando un ambiente casi surrealista. Estaban vestidos con harapos, sus rostros demacrados y cansados, pero eran indudablemente humanos. Sus ojos reflejaban el mismo cansancio y desesperación que él sentía. Una ola de alivio lo invadió, tan poderosa que casi lo hizo caer de rodillas. No estaba solo. Había otros como él, luchando por sobrevivir en este mundo devastado. Bajó su espada. Una risa temblorosa escapó de sus labios. Era una risa llena de alivio, de esperanza, de la posibilidad de un futuro mejor. «Oye», gritó, con la voz ronca por el desuso. No recordaba la última vez que había hablado en voz alta. Yo también soy humano». Las palabras salieron torpemente,
pero eran sinceras. Necesitaba que ellos supieran que no era una amenaza. Las figuras levantaron la vista, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de esperanza y sospecha. Difícilmente podía culparlos. En un mundo donde la traición era común, la desconfianza era una reacción natural. En este nuevo mundo, la confianza era un lujo que pocos podían permitirse. Pero en ese momento, en medio de la devastación, había un destello de esperanza. Una posibilidad de reconstruir, de encontrar una nueva familia en medio del caos.